Vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo en materia internacional en la zona de conflicto en Israel, la Franja de Gaza. Nos acompaña hasta ahora nuestro editor internacional, Carlos Greich. Muy buenas noches, Carlos. Y también aprovechamos, como ya apareció, de saludar inmediatamente a nuestro compañero Rafael Cavada. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos inmediatamente con Rafael Cavada. En una jornada en Tel Aviv que parecía ser tranquila en la tarde, muy apacible, pero Rafa ya nos cuenta que hubo algunos destellos, algunas situaciones que pusieron más tenso el ambiente en esa ciudad. Rafa, ¿cómo estás? Hola, Rafa, buenas noches. Carlos, Humberto, ¿cómo están? Sí, nosotros habíamos llegado ya al atardecer. Llegamos aquí cuando caía el sol finalmente y parecía que la acción había estado en la mañana, cuando hubo alerta de bombardeo. Hicimos nuestro check-in en el hotel y salimos a grabar, como usualmente hacen los equipos cuando llegan a destino. Y estábamos en esos menesteres cuando de repente empezó a sonar la alarma antiaérea una vez más. Gente que estaba trotando aquí a mis espaldas en la costanera del Mediterráneo, acá en Tel Aviv, de repente salió corriendo a un paso no muy rápido, o sea, sin apanicarse, para evitar estar aquí a cielo abierto. Y fue ahí cuando escuchamos como al menos 3 grandes detonaciones hacia el norte de aquí, de la posición es que estábamos. Ustedes pueden escuchar cómo fue esta sirena y el ruido que provocaron los cohetes que cayeron en aquella zona. Es el sonido de las alarmas antiaéreas que se escucha sobre Tel Aviv. La gente, algunas más rápido que otras, empiezan a abandonar los lugares y ahí están los primeros ruidos del bombardeo hacia allá. Rafa, bueno, nos conocemos hasta bastante, sabemos que has cubierto otros conflictos de guerra, así que por lo mismo te quiero hacer 2 preguntas. Una respecto a las sirenas y otra personal. La de las sirenas, conversamos con una ciudadana chilena que vive en ese sector y nos decía que cuando suenan estas sirenas tienen 15 segundos, literalmente, por eso vemos que todos corren para encontrar refugio y que pueden entrar a cualquier albergue o cualquier subterráneo que haya en un edificio. No sé si nos puedes confirmar eso, si es así o no. Y lo otro, no sé qué tan cerca caían esos cohetes porque te vimos con una tranquilidad inusual, digamos. Yo sé que has cubierto, insisto, otros conflictos, pero se escuchaba muy cerca, Rafael. Se escuchó cerca, no lo fue tanto, calculo, por una pequeña diferencia entre el fogonazo y el sonido. Claro. Está algunos kilómetros al norte, calculo. No, tampoco estábamos muy pendientes de eso, si debo ser sincero. Pero sí, los tiempos son cortos acá, nos los dijo nuestro encargado de seguridad, no más de 1 minuto. En ese minuto teníamos que cruzar una avenida de 4 pistas y otra de 2, y consideramos que era inútil salir corriendo apanicadamente, así era mejor desplazarnos sonando, cuidando de, por ejemplo, claro, no cruzar debajo de líneas de electricidad, de cuidarnos un poco. Pedro Lobos, parece ser nuevo en estos líderes, demostró una calma y una sangre fría envidiable y fuimos retirándonos de a poco y afortunadamente esto cayó más lejos. De todas maneras, nosotros estábamos caminando hacia los lugares donde sabíamos que hay un refugio. Cuando uno entra al hotel, inmediatamente te dan una hoja donde te dicen: estas son las medidas de seguridad, estos son los lugares donde usted debe refugiarse si escucha una sirena antibomba, si está en el lobby, siga las instrucciones del personal del hotel. Así que, Rafa, afortunadamente cayeron bastante lejos. Y lo otro importante que lo hemos conversado también con Carlos acá, ¿cómo diferenciar cuando es efectivamente un ataque o cuando de parte de Israel también se está respondiendo, ¿no?, a estos ataques con este escudo de defensa que tienen ante los misiles? El Iron Dome, la cúpula de hierro. Sí, esa es la razón por la que yo buscaba la línea de los misiles anticohetes que usa el Iron Dome. No vi ninguno, así que mi cálculo es que cayeron un poco más al norte. Recuerda que el Iron Dome solo actúa cuando el cohete se predice una trayectoria que puede impactar una zona poblada. Así que calculo que debe haber caído en una zona donde no existía tal riesgo, porque no vimos, no significa que no haya ocurrido. Es la posibilidad que yo manejo de que se haya establecido que la trayectoria no implicaba riesgo para la población y se lo haya dejado caer.